gusto estar de regreso en tu iglesia bautista Vida Abundante, aquí en Empire, California. Hemos regresado ya de un tiempo de descanso y le damos las gracias al Señor por habernos traído con bien, habernos llevado con bien y estar disfrutando un buen tiempo con la familia y con amigos a quien ya teníamos un tiempo de no ver, no estar compartiendo con ellos. Gracias infinitamente al Señor porque me trajo, me llevó y el Señor me proveyó de todo lo necesario para poder descansar unos días. Hoy vamos a comenzar a iniciar con esta serie de lecciones que hemos estado compartiendo acerca de la iglesia y por qué es necesaria. En esta ocasión vamos a ver cómo el Señor nos instruirá a apoyarnos mutuamente. Pero antes, vayamos al Señor y pidamos su guía, su dirección para poder aprender de todo lo que el Señor nos tiene para este día. Padre Celestial, gracias por todo lo que tú, Señor, has provisto en nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos estar una vez más en tu iglesia, en este lugar donde te adoramos libremente. Queremos suplicar por aquellos que aún, Señor, están faltos de salud o faltos de algún trabajo o alguna necesidad personal, Señor. Queremos suplicar que tú les proveas y que tú llenes sus vidas de bendiciones que sobreabunden. Gracias de antemano por perdonar, Señor, nuestras ofensas y por permitirnos venir y estudiar tu palabra. Queremos suplicar, Padre Santísimo, que tú nos guíes a través de ella y que podamos de esa manera, Padre Celestial, dar entonces una nueva claridad, un nuevo aprendizaje acerca de este organismo que tú dejaste en la tierra para que compartiera y esparciera tu palabra en el mundo. Ayúdanos a convertirnos en una iglesia que te honra y te glorifica, a ser discípulos, creyentes que te honren y te glorifican y que trabajen arduamente, mutuamente en esa tarea que tú nos has encomendado. Gracias por el privilegio de ser parte de ese alcance para el resto del mundo. Te lo agradecemos, nuestro Señor, en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, como ya dijimos, entonces, la lección para este día se titula Nos apoyamos mutuamente. Hoy vamos a aprender a cómo es que la iglesia debe de llevar a cabo y poner en práctica esos dones espirituales en ese lugar específico donde Dios quiere que le sirvamos. ¿Por qué es necesaria la iglesia? Así era la pregunta con la que iniciamos al inicio de estas lecciones. Y es necesaria porque en la iglesia nos apoyamos mutuamente. Si usted se dio cuenta y se fijó en la imagen al comienzo del video, usted vio a una serie de personas trabajando en una casa. Pareciese que este es un grupo de individuos que se reunieron para contribuir en el arreglo o el mejoramiento de la vivienda de una persona. No se nos dice para quién, pero yo me imagino que a la persona que llegaron a asistir era una persona que no podía hacer el trabajo por sí sola. Aquí en el área de California se desarrolló un ministerio de ayuda a la comunidad
y le pusieron por nombre Yo Amo a. Y se pone la ciudad, el lugar donde se van a llegar a hacer algún tipo de arreglos. Este ministerio, este programa fue iniciado por una iglesia aquí cerca y se esparció de tal manera que ahora muchas iglesias contribuyen de una manera voluntaria, se enlistan para poder ir a comunidades, a lugares que están deteriorados, arruinados, y ellos se dedican el día entero a mejorar y a que se ponga más bonito ese lugar. Eso es algo que no todo el mundo quiere hacer hoy en día. Muchas personas quieren pasársela tranquila, después especialmente de haber trabajado toda la semana, a veces ni siquiera en nuestros propios hogares, en nuestras propias casas, cuando hemos trabajado por muchos días, largas horas, queremos llevar a cabo algún tipo de trabajo. Y sabe que de esa manera, en la iglesia, muchas veces se necesita que las personas dediquen su esfuerzo y su tiempo para llevar a cabo la obra que el Señor quiere que hagamos. La lección de hoy comienza con una pregunta. ¿Qué distingue a tu deportista favorito? ¿Cuál es esa cualidad especial que ese deportista tiene al llevar a cabo ese pasatiempo? Se distingue por ser un deportista que le gusta ser exaltado, que le gusta llamar la atención, ser el más admirado, o es alguien que le gusta participar con el resto del equipo. Un equipo es mejor, un equipo gana más, un equipo puede más, cuando todos de esa forma ven su participación, ven cómo son en el equipo, no los mejores o los más atractivos o los que meten más goles, sino el que ayuda y contribuye al equipo. Aunque nosotros muchas veces hemos aprendido o somos diestros en algunas cosas, el problema no es que tan capacitado estamos, sino que tan disponible estamos. Y la lección de este día nos habla acerca de esa disposición, de esa actitud que se debe de tener. La idea central de la lección de hoy es: Dios da dones espirituales a su iglesia para cumplir su trabajo. Si Dios nos ha permitido ser diestros en alguna área de la vida, si hemos desarrollado algún talento y hemos tenido la bendición de poder llevar a cabo cierta actividad, entonces la palabra de Dios nos dice que debemos de poner en práctica esas cosas especiales, esos talentos o esos dones que Dios nos ha otorgado para el beneficio de toda la iglesia, para lograr cumplir el propósito de ayudarnos los unos con los otros. Pablo era un individuo, fue un individuo que tuvo muchos logros. Pero sabe, Pablo fue una de las personas que no se dio el título de ser el mejor o el más sobresaliente del grupo, porque Pablo siempre veía y aprendía de otros, porque Pablo logró reconocer que él dependía de los demás. Al terminar una de sus epístolas allá en Romanos, él dice
que recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado mucho a muchos y a mí mismo. Pablo estaba hablando de una mujer llamada Febe, y ella no fue la única o de las únicas que ayudó a Pablo. Pablo recibió ayuda de las iglesias en Filipos y dio gracias al Señor por ellos allá en Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 20. En su última carta vemos que Pablo dependió de sus colaboradores hasta los últimos días de su vida. Así lo dice él en 2 de Timoteo 4:13. Por eso pues ningún creyente en Cristo ha sido capacitado para mantenerse en pie sin la ayuda del resto de los hermanos o miembros de la iglesia. Si nosotros confiamos y damos la oportunidad al Espíritu Santo para que Él permita tener y poner colaboradores en nuestras vidas, nosotros debemos de estar agradecidos con el Señor, porque el Señor nos da lo que necesitamos para hacer su obra. Vayamos pues ahora a la carta que fue escrita por Pablo a la iglesia en Éfesos. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículos 1 al 7. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 7. La palabra de Dios dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En Estados Unidos hay una frase muy conocida que dice en latín: e pluribus unum, que significa de muchos uno. Eso hace que se reconoce, deja ver que se reconoce la importancia de la unidad. Un legendario entrenador de fútbol americano de los Green Bay Packers entre los años 59 al 67 les dijo a los competidores: desarrolla en tu equipo el sentimiento de unidad, de dependencia el uno para el otro, y de la unidad. Y de esa unidad se deriva la fuerza. Cuando trabajamos en equipo, cuando no hay un individuo que sobresale y todos son importantes, va a haber fuerza. Va a lograr llevarse a cabo la obra que se encomienda. Así que en esta ocasión queremos reconocer ese trabajo que cada una de las personas que saben trabajar en equipo llevan a cabo, y decirles que si el Señor les ha puesto en un lugar para ser colaboradores, hagan su trabajo,
hagamos nuestro trabajo de esa manera, no queriendo ser los mejores o los más importantes o los más sobresalientes, sino aquellos que se dan la mano y que trabajan con un mismo pensar, un mismo sentimiento. El apóstol Pablo no era la única persona en la historia que había tratado ese tema de la unidad. La realidad es que muchos la elogian, pero lo hacían a la luz muchas veces del fracaso por no haberla mantenido. La unidad es una, sino la más importante actitud que se debe de tener cuando se trabaja en equipo. Abraham Lincoln lo dijo de esta manera: una casa dividida en contra de sí misma no puede sostenerse. Eso lo dijo en medio de la guerra civil, donde más de 600,000 personas murieron. No obstante, el ser humano nunca ha sido un fiel guardián de la unidad. La unidad es ese vínculo que logrará mantener a cualquier identidad fuerte, sobresaliente. Para nosotros, entonces, la unidad que debe de mantenernos es el Espíritu Santo. Cristo nos dejó su Espíritu con el propósito de que viviéramos vidas de esa forma, unidos los unos con los otros. El Salmo 133 nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y describe lo importante y lo necesario de tener una unidad, de ser unidos, porque solamente allí es donde viene la bendición del Señor. Los cristianos no fueron los creadores de la unidad. Esa obra le pertenece al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que puede mantener a la iglesia unida, a cualquier grupo, identidad cristiana, aquella que se dedica a honrar y glorificar a Dios, solamente puede prevalecer si el Espíritu Santo la mantiene en unidad. La iglesia es reconocida como ese cuerpo de Cristo, quien Él es la cabeza. Así que un cuerpo no puede funcionar sin el cerebro, no puede lograr llevar a cabo ninguna actividad si ese cerebro no está bien. Y nosotros sabemos que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Si ponemos a alguien más, si hay alguien más en cualquier grupo que se dedique a honrar a Dios y no está Cristo, ese grupo en algún momento va a caducar, va a tener que dejar de existir, porque la única razón por la cual los cristianos, la iglesia puede resistir y mantenerse es porque Cristo está presente. Así lo dice el versículo de Efesios capítulo 4. Debemos de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Solamente en esa unidad de Cristo, el Padre y el Espíritu Santo, la iglesia puede continuar y poner en práctica los dones que se le han encomendado. Por eso, el siguiente pasaje bíblico en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13, nos habla acerca de cómo Jesucristo distribuyó en toda la iglesia a esos individuos
con esos dones especiales para que cada uno de ellos trabajara y desarrollara el cuerpo entero. Dice el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A través de estos versículos logramos poder entender que Dios dota a personas con dones espirituales para preparar a la iglesia para el ministerio. La iglesia fue preparada, fue diseñada para ministrar a la comunidad, para ministrar a la humanidad. Pero un individuo no lo puede lograr. Una o dos personas no pueden hacer el trabajo. Todos debemos de participar en llevar a cabo el trabajo. Por eso seleccionó y dotó a personas específicas para ciertos ministerios. Cada uno de nosotros tenemos una parte que llevar a cabo. Cada uno de nosotros tenemos un trabajo que hacer. Cada uno de nosotros debemos de reconocer que los dones son dados para ayudar a los creyentes a crecer en Cristo, con unidad y con amor. No hay otra razón. Dios no otorga dones para que nos enaltezamos. Dios no otorga dones para que nosotros seamos los que somos más importantes en el grupo. No, Dios otorga esos dones para que trabajemos juntos y de esa manera lograr llevar a cabo la obra que el Señor nos ha encomendado. El apóstol Pablo identificó, por lo menos en este pasaje bíblico, 4 o 5 clases de siervos a los que Dios los dotó de un don exclusivo. A unos los hizo apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cada uno de ellos, entonces, diseñado, seleccionado para hacer cierto tipo de trabajo. Así como nuestro cuerpo tiene muchos miembros y no todos los miembros del cuerpo tienen la misma función, así cada uno de nosotros hemos sido diseñados para diferente ministerio dentro de la iglesia. Como en un cuerpo tenemos orejas, nariz y boca, dedos, pies, ojos, y cada uno de ellos desempeña su trabajo. Así en la iglesia, cada uno de los individuos que son llamados a hacer el trabajo, lo hacen con el propósito de edificar a todo el cuerpo. Cada uno de nosotros tenemos un llamado. Cada uno de nosotros recibiremos un don especial. La Biblia nos dice que esos dones son específicamente para que se pongan en práctica, para que se usen dentro de la iglesia, no para andar haciendo alardes de ellos fuera de la comunidad, fuera del lugar donde deben de ponerse en práctica. Hemos sido llamados para ministrar en ese lugar específico, no para andar vagabundos tratando de exhibir aquello que el Señor nos da. Recordemos la forma en cómo los primeros creyentes pusieron en práctica
esos dones que el Señor les había otorgado. ¿Y dónde lo pusieron en práctica? Llegaron a convertirse en los pioneros de esas comunidades, de esos lugares exclusivos donde se lleva a cabo el trabajo del Señor. Dios nos hizo y nos diseñó con un trabajo en mente. Efesios capítulo 4, versículos 14 y 16, nos dice la razón específica, el trabajo que debemos de hacer. Dice el versículo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Desarrollo, edificación, poner en práctica. Cristo dejó su iglesia. Él la dejó organizada de tal manera que se convirtiera en esa identidad que proclamaría su mensaje. Cristo le otorgó a este organismo vida, le otorgó su espíritu para que a través de su espíritu seamos unidos y llevemos a cabo el ministerio que nos ha encomendado. Dios da dones espirituales a su iglesia para cumplir su trabajo, no para cualquier otra cosa, no para nada más, simple y sencillamente para cumplir ese trabajo que Él nos encomendó. El apóstol reconoce que el buen desarrollo de los dones hace posible que ya no seamos como niños fluctuantes, siendo engañados con doctrinas, con enseñanzas negativas. Así que pues el llamado es para que si nosotros tenemos a Cristo ya en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, nos dediquemos pues a construir junto con los demás la vida de aquellos que van a venir al camino del Señor. Evitemos perder tiempo en actos o prácticas religiosas que no tienen ningún beneficio espiritual. De una o de otra manera debemos de hacer a un lado esas cosas que no traen desarrollo, que no traen crecimiento a la vida de otros. Y debemos entonces de comenzar a construir junto con el resto de los miembros de ese cuerpo. ¿Para qué? Para que la iglesia lleve a cabo el trabajo que se le ha encomendado. Concluyamos entonces pues diciendo esto. Pongamos en práctica lo que la palabra nos ha enseñado. Primero, tienes que descubrir. Descubre, si todavía no lo has hecho, descubre ese don o dones que Dios te ha dado, que te ha otorgado, para que lo desarrolles y lo pongas en provecho para la iglesia donde el Señor te ha puesto. Es allí el lugar donde tienes que poner en práctica ese don especial o ese talento que tú tengas. El Señor te va a bendecir para que tú puedas bendecir a otros. Luego, reta. De alguna manera, pídele a tus compañeros, a tus miembros del grupo, a que ellos también investiguen
dónde es que hay necesidades y de esa manera convertirte en un trabajador voluntario dentro de la iglesia, en la comunidad donde el Señor te ha puesto, ayudando a personas, a individuos que necesitan. ¿Sabe? Yo esta ocasión me di cuenta de muchos lugares donde hay necesidad de un grupo de personas que ayuden a otros con restauración, con compartir y proveer a otros. ¿Cuántas personas hay que aún no tienen esa esperanza de Cristo? ¿Cómo podríamos lograr combatir el alcoholismo, la drogadicción, el vandalismo? ¿Cómo podríamos lograr ser parte de una renovación en la comunidad? Y la única manera de hacerlo es poniendo en práctica eso que Dios nos ha otorgado hacer. Solamente así lograremos llevar a cabo el trabajo en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Por eso, por último, practica, pon en práctica ese don especial, ese talento que Dios te ha dado. Ponlo en práctica. Ayuda y sé parte de ese alcance de salvación que Dios tiene para toda la humanidad. Digamos esto, pues, para concluir. Una casa, un automóvil, una empresa, nada se crea sin las manos de diferentes obreros. Cuando el rey David acumuló materiales para la construcción del templo, le recordó a Salomón: tú tienes obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Primera de Crónicas 22:15. David sabía que los materiales no sirven para edificar por sí mismos. Tienen que ser puestos en las manos de personas capacitadas para usar esos materiales. De la misma manera, Dios otorga dones espirituales para convertir a la iglesia en un cuerpo vivo y eficiente para cumplir sus propósitos en el mundo. Cuando Cristo murió, sabía que regresaría con las manos llenas. El apóstol Pablo dice en Efesios 4:8, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero debemos entender que los dones que Cristo da no son para lucirlos, sino ministerios y servicios esenciales que hay que usar para el beneficio de la iglesia. Así que hoy es una nueva oportunidad para que comiences a poner en práctica ese don especial, ese talento especial que el Señor puso en tu vida para el engrandecimiento de su obra. Concluyamos pues con una oración. Señor, te damos las gracias por habernos permitido escudriñar tu palabra y tratar este asunto de la unidad. Sabemos que es esencial, es importante tener eso en mente cuando vayamos a hacer tu trabajo, donde quiera que tú nos pongas, pues, Padre. Guíanos para que podamos de esa manera llevar a cabo el trabajo que tu Hijo Jesucristo nos encomendó, porque ese
es el ministerio que Él nos dejó a nosotros. Ayúdanos a descubrir cuál es ese don espiritual, cuál es ese talento, esa habilidad que necesitamos para engrandecer tu obra. Y cuando ya lo sepamos, que lo pongamos en práctica. Pues lo rogamos y lo suplicamos en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias una vez más por haber acompañado a su servidor en esta lección. Le invitamos a que después pase a compartir con nosotros un tiempo más de enseñanza y de adoración en el culto que estaremos teniendo en este mismo día. Por el momento, que el Señor me los bendiga y nos veremos la próxima, si Él nos lo permite. Bendiciones.